En la avenida Eugenio Garza Sada, entre Revolución, allá en Monterrey, Nuevo León, se ubica el antro La Puerta, antes conocido solamente como Caos. Es en este sitio donde surgió una de las leyendas urbanas de Nuevo León más escalofriantes. Se cuenta que hace varios años se reunieron en este lugar 4 amigas para celebrar que una de ellas se casaría pronto. Al salir de la disco, sufrieron un aparatoso accidente automovilístico y, por desgracia, la chica que se casaría murió calcinada prensada en el auto. Años después de esta tragedia, un taxista que circulaba cerca del antro Caos le hizo la parada a una jovencita muy guapa. Serían alrededor de las 3 de la madrugada. El taxista se orilló para que ella subiera y ya a bordo del automóvil, ella le dijo que por favor la llevara a la casa de su novio, con el cual pronto se iba a casar. El chofer obedeció y después de manejar por varios minutos, llegó al lugar indicado. Ella le pidió que la esperara, que su prometido saldría a pagarle. El taxista no tuvo mayor remedio que obedecer. Esperó pacientemente a bordo de su taxi, pero después de 20 minutos, decidió bajar de su unidad e ir a tocar a la puerta de esa casa. Hacía mucho frío. El taxista se dirigió con paso firme hacia la casa y tocó a la puerta. Nadie salió a su llamado, así que volvió a tocar con mayor insistencia, hasta que salió un joven a abrirle. ¿Qué desea? ¿Ya vio la hora que es? Le dijo esta persona molesta, que vestía pijama. Era evidente que lo habían despertado. Disculpe la molestia, joven, pero he traído a una jovencita que me ha dicho que aquí vive su novio y que pronto se casará. Yo solamente espero que me pague el servicio. Al escuchar esto, el joven abrió bien los ojos en señal de que estaba sorprendido con lo que había escuchado. Aguarda aquí, por favor. Regreso en un momento. El joven regresó a su casa. Esto no le pareció mucho al taxista, creyendo que lo estafaría, pero al poco rato volvió el chico llevando un retrato. ¿Es ella la chica que usted trajo? Le preguntó al taxista. El chofer de alquiler la reconoció de inmediato. Sí, es ella. Le contestó. El joven comenzó a llorar amargamente, y el conductor no entendía lo que estaba pasando, hasta que él le narró la forma en que murió su prometida. A pesar de que el novio le mandó oficiar misas a la chica, ella volvió a hacer lo mismo en al menos 2 ocasiones, y como remedio, él decidió mudarse de departamento, pues sólo así podría despistar al fantasma de su novia. Se desconoce si esto dio resultado, pero lo que sí es un hecho es que hasta nuestros días, varios taxistas así como personas que pasan por ahí, la han visto. Hola, buenas tardes a todos. Miren, yo les voy a contar un relato, que esto sucedió hace algunos añitos al esposo de una vecina mía. Bueno, el muchacho en ese entonces era chofer, ahorita ya se dedica a las ventas individuales entre él y su esposa. Bueno, pues él sacaba viajes a, a diferentes lugares de la República, pero en especial se iba mucho a lo que es Morelos y México, porque y Puebla también, porque son lugares muy ¿cómo se llama? De mucha artesanía y de cosas muy mercancía barata, pues. Entonces dice mi vecina que le contó él, como a los 4 o 5 días que regresó, que que él iba para Querétaro. Entonces dicen que en un lado de la autopista no pudieron pasar y se tuvieron que retomar un camino de terracería. Pero dicen que se veía una casita, por ejemplo, en un lugar y a los tantos metros otra casita y alumbrado y así, ¿no? Dice que sí iba algo de gente, pero la mayoría iba en la parte de adelante. Entonces iba el muchacho manejando, que era el chofer, y su ayudante. Se turnaban porque pues, para que no se durmieran, porque los viajes siempre los sacaban de noche. Entonces dice que llegando ahí a lo de la terracería, al camino de terracería, le hizo la parada un matrimonio de viejitos.
lo subió, o sea, lo subieron y todo. Se pasaron los señores en la parte de en medio y siguió el camión. Entonces dice que ya al llegar a otra parada donde estaba otro poste de luz, ahí se subió una muchacha como de unos 15 o 16 años, una muchacha delgadita, pues simpática la muchacha, bonita y con un vestido corto. Y dicen que, dice mi vecina que le dijo a su esposo que el ayudante le dijo, mira, dice, mírala, dice, párate, dice, levántala. Y le dijo el muchacho, sí, se paró, dice, no le cobres, me la voy a ligar. Entonces, se paró él, se subió la muchacha, no le cobraron y la muchacha se empezó a reír y se fue para la parte de atrás. El ayudante le dijo al chofer, al esposo de mi vecina, dice, voy para allá atrás, dice, me la voy a ligar. Entonces el muchacho se fue para allá atrás y el chofer vio que se estaban besando. Pero de momento, el ayudante que estaba con la muchacha atrás empezó a gritar bien feo y le dijo que le abriera la puerta. Abrió la puerta y salió corriendo el ayudante hacia la parte de atrás se bajó, o sea, del camión y salió corriendo hacia la carretera, ¿no? En sentido contrario. Y rápido que se baja el chofer y otros muchachos, señores, no sé, y salieron a alcanzarlo y lo agarraron y se puso así como loco. Y ya después lo subieron y él decía que no se quería subir al autobús porque ahí estaba la muerte. Entonces lo agarraron y lo calmaron, llegaron a una casita y ya le dieron alcohol y pues son personas, dicen que en esa terracería hay casitas donde son antigüitas, entonces hay viejitos y eso, y le hicieron su té y todo. Y sí dice que el chofer cuando ocurrió todo eso y calmó al muchacho y eso, fueron a ver en la parte de atrás y ya el muchacho más tranquilamente dice que cuando él empezó a besar a la muchacha y ahora sí a querer meter mano, sintió como huesos, no sintió la carne, sino que sintió así huesos y cuando él abrió los ojos porque la estaba besando, dice que era la muerte, o sea, la calaca. Y se espantó cuando los pasajeros de la parte de adelante se levantaron y fueron a ver, nada más estaba el vestido de la muchacha sobre el asiento. Y ya dice que pues como pudieron llegaron a Querétaro y ya ya de ahí pues el chofer tuvo que llevar al muchacho al hospital porque sí se les puso muy mal. Eso fue lo que me contó mi vecina del relato que le dijo su esposo. Exconvento franciscano en Zacatlán, Puebla. Durante el siglo XX, muchas personas reportaban la presencia de un hombre que pasada la medianoche se le veía llegar de rodillas al templo. Este convento cuenta con claustros y, de acuerdo a algunas personas, en ocasiones han visto al fantasma de un fraile recorrer los pasillos a paso lento llorando por la mujer que perdió. Así es, a pesar de que este hombre era un clérigo, sostenía un romance con Luisa Santamaría, esposa de un rico español que era comerciante. Cuando el fraile y Luisa se conocieron, hubo una fuerte atracción en ambos. Al poco tiempo sostuvieron relaciones amorosas y solían verse con frecuencia en la misma iglesia o en los claustros. Pronto, esta relación prohibida llegó a oídos del esposo de Luisa, el cual sintió mucha rabia y actuó de inmediato. Nos mudaremos a la Ciudad de México, donde podré hacer más negocios. Doña Luisa no se atrevió a cuestionar la decisión de su marido. Intuyó que él ya se había enterado de su traición y no le quedó más que obedecer, pero antes buscó una vez más al fraile para informarle de la nueva situación. Cuando el clérigo se enteró de esto, le pidió desesperado que no se marchara, pero ella le dijo que no tenía mayor opción. El fraile le propuso que escaparan lejos en ese momento, pero Luisa no aceptó. Sin decir más, ella se retiró de la iglesia para no levantar más sospechas. Partiría al día siguiente y sabía que nunca más regresaría a Puebla. El fraile, desesperado y con el corazón roto,
porque doña Luisa no aceptó fugarse con él, decidió terminar con su vida colgándose de una viga del convento. El trágico fin del fraile sorprendió a muchos que no conocían su secreto. Días después comenzó a aparecerse su fantasma recorriendo los pasillos del convento, llorando por doña Luisa. Para algunas personas sigue apareciendo por los corredores del claustro. Hoy, en este edificio, se encuentra una escuela, albergando también una biblioteca y una casa de cultura. Existen relatos que aseguran que al caer la noche, cuando ya no hay nadie, se escucha que alguien toca su viejo piano, o bien las pisadas de un hombre sobre la duela. Este tipo de historias son las que se cuentan. Buenas tardes, familia Misterio, aquí en esta tarde de sábado. Se cuenta que en el jardín de San Marcos existe un fantasma que a la hora del alba se pasea por el lado norte. Llega a la puerta de la iglesia, donde ora unos minutos y desaparece. Aún en nuestros días persiste esta creencia, por lo que muchas personas se rehúsan a atravesar el jardín a altas horas de la noche, ya que el mito se ha venido transmitiendo de padres a hijos. Solamente durante la feria de San Marcos es cuando se ve concurrido por las noches, por no conocer los foreños esta historia, y porque los lugareños se sienten acompañados por los cientos de personas que disfrutan de este legendario y romántico parque. Aunque se sabe que un espíritu sale todas las noches y recorre el jardín, según la leyenda. Según el profesor Alfonso Montañés, por el año de 1851, llegó a la ciudad de Aguascalientes un grupo numeroso de personas procedentes de Guadalajara, invitado por don Mario Camino, iniciador de la primera exposición de industria, artes, agricultura y minería que se verificaba en las fiestas samarqueñas de ese año. Don Felipe Rey González fue uno de los que llegaron a probar fortuna. Él era familiar de Luis González, uno de los primeros colonos del pueblo, como se llamó por mucho tiempo al barrio de San Marcos, y por tener un pariente, pensó le sería más fácil establecerse en este lugar. Se inició con una pequeña tienda durante la feria, y como tuvo éxito, no dudó en comerciar en abarrotes y radicar por una temporada en esa villa. Como en todo negocio, al principio le fue difícil, pero poco a poco se fue dando a conocer, y ya había reunido 8,000 pesos, que sumado a su capital le daban 40. Pensó vivir definitivamente en Aguascalientes. En la calle de Flora, al lado norte del jardín, construyó su casa, la que por muchos años ocuparon los descendientes del señor González. Dice la leyenda que también en el siglo pasado había amigos de lo ajeno, y que don Felipe González, temeroso de que alguien le fuera a robar su capital, que ya había aumentado pues se dedicó a comprar alhajas, así como oro macizo, pensó que en su casa no estaría seguro su tesoro. Varias noches no durmió pensando en dónde guardaría su dinero. No lo comentó ni con su mujer por el miedo que ésta tuviera alguna indiscreción con alguien, y pensó que el lugar más seguro sería el jardín de San Marcos. Nadie iba a pensar que en ese lugar se enterrara un tesoro, y mucho menos iban a escarbar para buscar dinero. Y al pie de un gran fresno, entre un gran bosque de rosales, en el ángulo norte y oriente del jardín, una noche oscura, azulado únicamente por una vela de cebo, la que se le apagaba a cada instante por el aire, don Felipe enterró una caja de lámina y madera, de buen tamaño, en donde había depositado su tesoro. El señor González, que aún tenía su negocio, con frecuencia pasaba frente a su entierro, invitaba a sus amistades a tomar el fresco en el jardín, y se sentaba frente a su caudal de dinero enterrado. Invitaba a sus amigos a charlas, a jugar albures, haciendo apuestas fabulosas, o de perdida entretenerse con la matatena. Así pasó algún tiempo. Un día, un grupo de amigos de don Felipe comenzaron a jugar albures. Todo era alegría y entusiasmo. Pero según el relato, alguien hizo una trampa y comenzó el jaleo. Hubo insultos, gritos y de pronto
salieron a relucir las pistolas, y sin más, se escucharon varios tiros. La gente se dispersó despavorida. A un hombre que corría por la esquina de Flora y Rivera le alcanzó un tiro que lo dejó instantáneamente muerto. 2 más fueron heridos gravemente. Don Felipe Rey González palideció ante aquel zafarrancho y no supo qué hacer. Aterrado volteaba a ver a su tesoro e inmóvil permaneció un rato en ese lugar hasta que llegó la policía y sin más se lo llevaron preso hasta que se aclarara aquel pleito donde habían muerto y 2 heridos. Durante algún tiempo, don Felipe estuvo preso. Una de sus más grandes preocupaciones era el entierro que tenía en el jardín de San Marcos, es decir, su tesoro, del que nadie se había enterado. Aquello lo hizo enfermarse gravemente. Tenía una pena moral que nadie conocía y lo que lo estaba acercando a la tumba. El señor González se encomendó a la Virgen del pueblito. Le ofreció parte de su tesoro, así como una misa solemne de 3 padres, orquesta y cohetes, si salía de aquel tormento y continuaba con su vida normal, ya que él no había sido culpable del pleito entre sus amigos. Un buen día, sin más ni más, le notificaron a don Felipe Rey González que salía por falta de méritos. No lo podía creer. Se pellizcaba para ver si no soñaba, y al estar frente a la puerta de salida del reclusorio y ver a su familia y amigos, no pudo más que ponerse a llorar. Antes de llegar a su casa, pidió bajarse en el jardín de San Marcos. Caminó por el lado norte hasta llegar a su rosal consentido, en donde estaba enterrado su tesoro, para después disponerse a llegar a su casa, en donde le esperaba una fiesta que le habían organizado sus amigos. Al pasar los días de euforia, tranquilidad y alegría, don Felipe continuó en su vida cotidiana. Hablaba de lo bien que le hacía caminar por el jardín, sentarse ahí para recibir el fresco y escuchar el trino de los pájaros. Y sus amigos llegaban a jugar albures en aquel lugar de reunión que había hecho don Felipe Rey González. Pasado algún tiempo, el señor González volvió a estar muy enfermo. No levantaba la cabeza. Lo único que lo hacía revivir era dar una vuelta por el jardín, lo que pedía mañana y tarde. Pero llegó el día que el pobre hombre no podía caminar. Había perdido el aliento hasta para hablar, y así se le fue apagando la vida. Antes de morir, quiso hablar con su mujer, pero ya no pudo. Le señalaba el jardín, el templo, pero nadie entendió lo que era su última voluntad. El ofrecimiento que le había hecho a la Virgen del pueblito nunca lo cumplió, y con ese remordimiento se fue a la tumba. Según la leyenda, nadie supo del tesoro. No se sabe si alguien lo encontró o todavía se encuentra sepultado en ese lugar. Pero sí que después de su muerte, los vecinos aseguraban que se aparecía todos los días, a la misma hora en el jardín de San Marcos. Que se le veía caminando por el lado norte, llegaba a la puerta de la iglesia de San Marcos y desaparecía. Y así nació la leyenda del fantasma del jardín, de la que todavía se habla, sin saber cuáles son los orígenes de ella. Hola amigos, buenos días. Miren, les voy a platicar algo que me comentó una amiga. Ella tiene una hermana trabajando en un hospital y es enfermera. Bueno, pues lo siguiente que les voy a comentar dicen que pasó hace como unos 2, 3 años. Dice que la muchacha, o sea, la hermana de mi amiga, le tocaba el turno de la noche. Entonces dice que ese día había mucho movimiento. Dice que ella terminó su turno y ya faltaban como 2 o 3 horas para terminar. Ella se fue a recostar un poquito porque había estado muy movida la noche. Y ahí mismo, donde se fue a descansar, entró un médico y le dijo, dice, oye, dice, ¿no sabes lo que me pasó? Dice, ¿qué le pasó, doctor? Viene usted como alterado, como nervioso. Dice, mira, lo que pasa, dice, es que, dice, ahorita que venía yo en el elevador, entré, dice, y no había nada, iba yo entrando, dice, y nada más había una señora que iba para el 3er piso. Dice, entonces,
vi que venía otra de frente y yo apreté rápido el botón y no la dejé entrar. Pero la señora que estaba ahí conmigo me dice que qué grosero era yo, que si no me había yo dado cuenta que la señora iba a ingresar al elevador. Y yo le dije, sí, sí me di cuenta, pero usted no se dio cuenta que la señora traía una pulsera negra. Y dice, y es que eso de la pulsera negra se los ponen a los que ya fallecen. Y esa señora acaba de fallecer en el quirófano porque yo la operé. Pero la señora ya estaba muy mal y no aguantó la operación y falleció, le vino un infarto. Entonces falleció y le colocaron pues la pulsera negra. La pulsera blanca se las ponen a las que se alivian y hay otros tipos de colores que va diferenciando cada paciente. Dice, pero a los que fallecen se les pone la pulsera negra. Dice, por eso cerré rápido el elevador. Cuando le dijo eso, la señora que iba con él en el elevador le dijo, dice, una pulsera negra como esta. Era una muerta también. Y dice que el doctor, pues, como ellos ven muertos y cosas así, dice que sí se sorprendió, pero que nada más lo único que hizo fue cerrar los ojos y hacer oración. Llegó a donde tenía que llegar, al tercer piso, rápido abrió la puerta y salió. Fue a checar otros pacientes que estaban recién operados y los tienen que checar de la presión y todo eso. Fue a hacer su rondín con la enfermera y ya dice que se fue a descansar y ya eso fue lo que le platicó él a la hermana de mi amiga. Y la verdad sí es algo que pues dice uno, es increíble, no es muy muy misterioso, porque pues dice uno se mueren, pero en realidad su espíritu pues anda divagando. El Callejón del Ahorcado, después el Rincón del Diablo. En la calle Gerardo Suárez del centro de Guadalajara se encuentra la Secretaría de Turismo. Este edificio es de los más antiguos y guarda una historia macabra, pues ahí hace cientos de años fue el punto de reunión de un grupo de adoradores del diablo. Lo irónico que es muy cerca de ahí, por la calzada Independencia, por el norte hacia la calle Juan Manuel, por el poniente hasta Belén y por el sur hasta cruzar por Hidalgo, se encontraba el convento Santa María de Gracia, hogar de las monjas. La maestra de las novicias, con solo asomarse por la ventana de su habitación, podía observar el callejón que hasta ese momento era conocido como el del muerto. En ese callejón ajusticiaron a un hombre de apellido Lemus por adulterio. Gente que pasaba por ahí de noche llegaba a ver su fantasma. La visión era horrible, pues el hombre colgado pedía ayuda y la gente, en lugar de detenerse a regalarle una oración, salía corriendo. Las cosas se empeoraron una noche, cuando en una casa ubicada a un costado del convento, llegó una secta de adoradores del diablo. Todas las noches se reunían ahí para dar rienda suelta a sus desenfrenados y blasfemos rituales. La monja se asomó por la ventana y observó que en el patio de la casa habían colocado un altar con 4 velas negras sobre 4 cráneos. Había copas con extraños brebajes. Había un Cristo de marfil que era azotado y escupido por los integrantes de esta secta. Los adoradores del diablo tenían un cuadro de Lucifer adornado con joyas. La monja rápidamente dio aviso a la Madre Superiora, la cual acudió a su habitación y se asomó por la única ventana que daba a la calle. Se alarmó con lo que vio y dio aviso al obispo de Guadalajara a través de su mayordomo. A la mañana siguiente la Santa Inquisición se preparó para actuar. Esperó a que cayera la noche y cuando los integrantes de esta secta ingresaron a la casa, cuya fachada no decía nada, ingresaron para capturarlos. Se dio una pelea fuerte entre satanistas e inquisidores, pero al final estos vencieron. Los integrantes de esta secta fueron llevados ante la Santa Inquisición y su paradero final
fueron las mazmorras donde pagaron caro sus actos sacrílegos. La casa de los adoradores del diablo quedó abandonada por años, y el callejón del ahorcado cambió su nombre al Rincón del Diablo, porque decía la gente que enfrente de este lugar se aparecía el mismísimo príncipe de las tinieblas. La gente trataba de evitar pasar por ahí de noche, y en caso de que no tuvieran opción, lo hacían rezando. Con el paso del tiempo, el convento cerró sus puertas, y en este lugar donde se encontraba el Rincón del Diablo, se colocaron estatuas de niños, fuente de los niños miones, con la creencia que con su presencia ahuyentarían al maligno. Hola, buenas tardes. Les voy a platicar una historia de muchas que tengo, pero esa le pasó a mi esposo. Él estuvo trabajando hace algunos años aquí en el servicio que se llamaba 080, que era aquí en Naucalpan, en el que mandaban servicios de urgencias, ambulancias, policías, a quien lo necesitara. Entonces era ahí en el municipio de Naucalpan, ahí tenían la oficina. Él trabajaba en la noche, en el turno nocturno, y entraba a las 9 y salía hasta las 6, 7 de la mañana. Normalmente, como era todo el turno nocturno, eran 4 trabajadores, y los trabajadores se iban turnando para dormir un rato. Entonces tenían un cuartito donde se acostaban, había un catre, estaba todo oscuro, y ellos se acostaban ahí a descansar. Entonces ya cuando tenía que salir, cuando ya le iba a tocar que se tenía que despertar, entonces el que seguía iba a despertarlo. Entonces un día mi esposo estaba dormido, estaba en el catre, estaba dándole la espalda a la puerta. Y entonces dice que ya estaba despertándose así un poquito, y de repente oyó la puerta que se abría, y empezó entre sí, dice, ya me vienen a despertar, ¿no? Pero tenía los ojos cerrados todavía. Y entonces sintió que alguien se acercó atrás de él, lo tomó del hombro y lo movió. No le dijo nada, nada más lo movió. Y le dijo mi esposo, sí, ya voy, ya estoy despertándome. Y entonces ya escuchó la puerta que se volvió a cerrar, y ya mi esposo se incorporó, se sentó, se despertó ya bien y se paró. Entonces ya sale, estaba la puerta y había un pasillito para llegar a la oficina. Entonces cuando va por el pasillo, viene el chico que lo iba a despertar, y le dice, ya vienes, qué bien. Y le dice mi esposo, sí, dice, te dije que ya iba. Dice, pero no pasó ni 2 minutos, dice, ya voy. Y le dice, quedó así pensando el chico que lo iba a despertar, y le dice, ¿a qué horas me dijiste que ya venías? Le dice mi esposo, dice, no, pues cuando fuiste a despertarme. Y le dice el chavo, no, dice, yo no te fui a despertar, dice, apenas voy para allá. Entonces le dijo mi esposo, seguro, dice, no habrá, o a lo mejor otro de los compañeros que pasó al baño y vino. No, dice, nadie se movió de su lugar. Entonces ya llegó y empezaron a comentar eso los chicos de que lo habían despertado a mi esposo, ¿no? Y que muchos empezaron a comentar que era un lugar donde sentían escalofríos, que de repente sentían así como que alguien los observaba, pero pues no habían querido comentar nada antes para que no pensaran que estaban medio chiflados. Entonces ya pasó, como estaban toda la noche ellos ahí para que se distrajeran un rato, porque había noches muertas, y pues en ese tiempo, pues tenían una televisión, pero tenían solamente los canales normales, los canales libres. Ya en la madrugada que ellos trabajaban, pues no había programación, entonces les pusieron cable para que se entretuvieran en lo que no había trabajo. Y entonces, dice que se ponían a ver, pues, películas, series y lo que veían, ¿no? Y entonces, pues bueno, siendo puro hombre, vamos a ver ahora una película pornográfica, ¿no? Órale. Entonces ponían el canal pornográfico, y de repente se cambiaba el canal. Y entonces todos se quedaban así, no, pues, ¿quién le cambió? ¿Dónde está el control? No, pues ahí está el control, está en el escritorio como siempre. Ay, no, pues a ver, vuélvele a cambiar. Le volvían a cambiar. Y se volvía a cambiar el canal.
Y entonces, pues otra vez le volvían a poner y se volvía a cambiar. Y ya de repente se apagaba la tele. Y entonces, ay, pues ¿cómo? O sea, pues todos veían que el control estaba ahí, que nadie lo estaba tocando. Y se apagaba la tele. Dice, uy, no, ya quemamos la tele, que no sé qué. Pues iban y prendían la tele y ya volvía la tele a funcionar. La prendían, volvían a poner el canal y se los cambiaban o se apagaba la tele. Entonces ya, decían, no, pues ya mejor vamos a ver otra cosa. Inclusive decían burla que decían que los fantasmas eran muy, muy quisquillosos para esas cosas. Pues veían series, veían otro tipo de programas y la televisión tranquila. La cosa es que nunca les dejaron ver pues su canal 3X. Luego llegó salieron dos chicos de ahí del trabajo y entraba una chica y un chico. Y entonces un día que estaban platicando, porque la chica de repente dicen que se quedaba así como oída o como que estaba viendo algo. Y pues todos así como, ¿y esta qué le pasa, no? O luego estaba mi esposo sentado y dice que de repente sintió un escalofrío y volteó a ver a la muchacha y estaba viendo hacia donde estaba él, pero no lo estaba viendo a él, sino como si estuviera viendo algo atrás de él. Y entonces le dijo a mi esposo, le dice, oye, dice, ¿qué estás viendo? Y la chava así como que se quedó así como diciendo, ¿qué onda, no? Y le dice, nada. Y entonces le dice mi esposo, dice, mira, te voy a decir una cosa. Dice, es que sentí un escalofrío aquí atrás de mí y estás viendo justo atrás de mí, por eso te pregunto. Y le dice la muchacha, mira, dice, les voy a contar algo. Dice, lo que pasa es que luego me tiran de a loca. Dice, pero es que yo veo fantasmas. Dice, veo gente muerta. Dice, y ahorita había una mujer parada atrás de ti. Dice, y aquí hay muchos fantasmas. Dice, dice, lo malo es que yo no los veo como estuvieron en vida, sino los veo como murieron. Dice, y esta señora que estaba ahí, dice, yo creo que murió atropellada porque estaba así como torcida, no sé. Y entonces, le comenta el otro chico que había entrado, dice, dice, lo que pasa es que aquí antes era la morgue. Entonces, pues todos le empezaron a hacer burla, como diciendo, ay, sí, clásico, ¿no? Si no es panteón es la morgue, si no aquí echaban los muertos. Dice, no, de verdad, dice, aquí era la morgue. Dice, si no me creen, levanten el plafón y van a ver qué hay allá arriba. Entonces ya pusieron una silla, se subió mi esposo, que es el más alto, levantó el plafón y con un encendedor empezó a ver allá adentro. Y pues sí, efectivamente, el techo era de azulejo y que aparte habían así como unas canaletas que, bueno, yo no entendí eso, pero que me decía mi esposo que es como para enfriar el lugar, ¿no? Como aire acondicionado. Y entonces que sí, que dijeron, no, dice, sí, tiene, pues todo el techo tiene el azulejo y pues lo clásico de la morgue, ¿no? Y entonces también un día esta chica dice que se fue a dormir y de repente pegó un grito y salió corriendo. Entonces, pues se espantaron, fueron a ver qué le había pasado. Entonces dice que lo que pasa es que sintió que alguien entró y que de repente, pues casi como que le iba a mover, como que estaba acercando a ella, no la tocó, pero ella volteó porque sintió su presencia y pues se espantó porque dice que era una persona que no sabía si era hombre o mujer, porque tenía así como todo desfigurada la cara, que la alcanzó a ver porque la tenía muy cerca. Entonces se espantó ella y gritó y salió corriendo. Leyenda del aparecido de Chambergo. Asistir de mañana a los oficios religiosos era una de las más añejas costumbres entre las familias de Aguascalientes. Con frecuencia se veía al jefe de la casa acompañado de su esposa y sus hijos, cumpliendo con la devoción de asistir a la misa del alba para quedar tranquilos durante el día. Don Margarito López y su hermano Néstor, uno de los primeros fundadores del barrio de San Marcos, vivían en la calle de Eve, ahora Manuel M. Ponce. Sus residencias eran de las mejores de la cuadra, en cantera rosa, decorada al estilo dórico y ricamente amuebladas. Se decía que eran los propietarios de las enormes huertas que casi daban al río de los Pirules, y su fama de adinerados se conocía por toda la villa, así como de los hombres piadosos y caritativos. Tenían la costumbre de invitar a varios amigos para que juntos participaran en la Sagrada Eucaristía, y después de la misa, que generalmente era la del Templo de Guadalupe, barrio pegado al de San Marcos, los invitaban a desayunar a su casa
y cambiarse la información del día anterior, para después cada uno seguir sus labores. Esto lo practicaron por mucho tiempo, lo que se había convertido en una costumbre de la familia López. Se cuenta que corría el año de gracia de 1860. Era una lluviosa mañana de septiembre, cuando don Margarito salió de su casa. Pasó por su hermano Néstor, y en el camino se les juntaron don Lucas Infante con su familia y otras personas, los que iban a toda prisa porque la campana de la iglesia estaba dando la última llamada. La esposa de don Néstor estaba preocupada. Comentó con sus amigas porque su hijita seguía muy grave y que según el médico, solo un milagro podría salvarla. Iba a la iglesia con gran fe para pedirle a Dios por su pequeña Lupita, para que no se la llevara, porque era la alegría de su vida. La caravana seguía caminando deprisa. Todos iban alegres disfrutando del fresco de la mañana, de su olor a tierra mojada y de las bromas que entre los señores se hacían. Solo la esposa de don Néstor llevaba su pensamiento fijo en la niña que había dejado enfermita en su casa. De pronto, al dar vuelta en una esquina, a unos cuantos pasos de la huerta que era de los señores Leos, se apareció un hombre demasiado alto, enfundado en un traje negro y con un chambergo de ala monstruosa. Al irse acercando al grupo, todos experimentaron un escalofrío tal que comenzaron a temblar como hojas. Aquella figura, segundos más tarde, desapareció. En silencio llegaron al templo. Nadie se atrevía a hablar de lo que había visto. Una vez que terminó la misa, se despidieron del sacerdote, y con excusas de no poder desayunar en la casa de don Margarito López, cada familia se fue rumbo a su casa. Al día siguiente se volvieron a reunir todos los amigos con su prole, y juntos atravesaron la plaza de San Marcos para tomar la vereda, estrecha y tupida de mogotes, que principiaba en la Bocabella de Rivera. Y en el mismo lugar volvió a salir aquella extraña figura, que dejó sin respiración a los paseantes, los que tranquilos se dirigían a participar del oficio religioso. Volvió a desaparecer, y este encuentro se hizo cotidiano por un mes. Algunas personas ya no querían asistir a la misa del alba, pero las familias de don Margarito y don Néstor continuaron con su costumbre de años, y a los pocos días todos reanudaron los encuentros mañaneros. Ya se atrevían a comentar del extraño aparecido que como exhalación pasaba junto al grupo, sin decir una sola palabra. Algunos decían que era un hombre extravagante, un maniático, que gustaba también salir a la hora del alba a tomar el fresco, pero otros no pensaban así. Se atrevían a hablar del fantasma, de una alma en pena. Los niños le decían el aparecido de la vereda, pero todos en el fondo sentían temor de que fuera algo sobrenatural. Aquella figura con monstruoso chambergo y enfundado en un extraño traje negro que le tapaba hasta el cuello, dejándole ver solo unos ojos redondos y negros como capulines. Un día, en el mes de noviembre de ese año, cuando el grupo presidido por don Margarito iban rezando el rosario a la Virgen de Guadalupe, cuando de pronto el aparecido no solo pasó cerca de ellos, sino que se paró, y con una voz de ultratumba y dirigiéndose a don Néstor, dijo: «Tú, don Néstor, tienes una enfermita, llévame con ella, yo te la curaré». Al escucharse aquella voz lanzaron gritos, corrieron en distintas direcciones y sin saber cómo llegaron al templo de Guadalupe, oyeron la misa con gran devoción y al terminar fueron con el sacerdote a platicarle lo sucedido y pedirle un consejo. ¿Sería bueno regar agua bendita por todo el camino? ¿Podrían dar parte a la policía? El capellán les aconsejó que accedieran a la petición de aquel hombre, que a veces sabía cosas inexplicables, y a lo mejor podría ayudar a la niña de don Néstor, que se estaba muriendo. Haciendo alarde de machismo, los amigos de los señores López se ofrecieron a acompañarlo al día siguiente. No así las señoras y los niños, los que se habían enfermado del susto, y por ningún motivo querían volver a pasar por las huertas del señor Leos. Al llegar al lugar señalado, se les volvió a aparecer el fantasma. Al preguntarle a don Margarito si era de esta vida o de la otra, el hombre retrocedió 2 pasos hacia atrás y dijo:
Mi deseo es curar a la niña. Sin decir una palabra más, desapareció. Después que regresó don Néstor a su casa, supo que aquel individuo se encontraba en la habitación de su hija. Decía un rezo muy largo, con gran devoción y ademanes extraños. Puso una mano en la cara de la pequeña, la que quedó estampada para siempre. Poco a poco la hija de don Néstor abrió los ojos, se sentó en la cama y pidió de comer. A los 4 días Lupita estaba jugando en el jardín de San Marcos, con sus amiguitas, como si nada le hubiera pasado. Solo en su carita tenía una marca como de dedos pintados. Desde aquel día el hombre del monstruoso chambergo desapareció para siempre, pero la familia de los López siguió con sus costumbres de asistir diariamente a sus oficios religiosos. Cambiaron de vereda, no volvieron a pasar más por la calle de Rivera. Ahora su camino era la calle de Democracia, ahora Eduardo J. Correa, para así poder llegar al templo. Aquel hecho insólito fue muy comentado no solo en el barrio, sino en todo Aguascalientes, y todavía por el año de 1880 se hablaba de lo que les había sucedido a los López, pero ya se platicaba como una leyenda. Hace más de 40 años mi papá vivía en un pueblo que se llama Los Zapotes, es aquí en Sinaloa, cerca de Mazatlán. Mi papá una vez me contó que él tenía un amigo que trabajaban juntos. En una ocasión llegó mucha gente del sur del país, de Oaxaca, de Guerrero, de todos esos lados, a trabajar en el campo. Se hicieron muy amigos de un señor entre 50 años, 40, 50 años tenía más o menos. Y dice mi papá que cada mañana pasaban por él al jacal donde se quedaba, y que esta persona les decía que los alcanzaba más tarde. Los alcanzo más tarde, aún no me alisto. Y mi papá y su amigo se iban. Entonces era una cosa extraña, porque cuando llegaban al campo donde trabajaban, esta persona ya se encontraba listo para trabajar, llegaba antes que ellos. Y el amigo de mi papá, fueron varios días así que pasó. Entonces el amigo de mi papá como que le entró esa curiosidad, ¿no? Esa sospecha, y dice que igual fueron a decirle, y que el amigo de mi papá le dijo pues que adelántate tú, yo voy a ver qué se trae este. Y que al momento de checar, de verlo, que esta persona se convertía en un perro, que vio cómo se convertía en un perro, y que era así como llegaba rápido a la labor. Entonces creo que el amigo de mi papá quedó como traumado, trastornado, así me comentó, de ver cómo se transformaba en perro. Al momento que se supo, pues esta persona huyó del poblado. Y una de las pequeñas historias de la juventud de mi papá. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a relatar algo que les sucedió a unos compañeros míos cuando estábamos haciendo nuestro servicio social en la Cruz Roja. Ellos les tocaba el turno de la noche. Entonces, en una noche que ellos se quedaron, me platicaron que ellos tenían un catrecito en donde se quedaban. Dice que entró una enfermera y que les dijo que sí podía quedarse con ellos. Y como uno de mis compañeros era muy, pero muy enamorado, muy loquillo, que le dijo que sí, quédate aquí con nosotros, y que se acostó la enfermera. Y el otro compañero era muy serio, dice que de mis compañeros era muy, pero muy enamorado, muy loquillo, que le dijo que sí. Dice, no, sí, acuéstate aquí con nosotros, y que se acostó la enfermera. Y el otro compañero era muy serio, dice que le dio la espalda, o sea, se molestó y se volteó. Que cuando él sintió, cuando se metió esta muchacha, estaba heladísima, que sintió así mucho hielo, y que
que dijo, ay, o sea, como que él sintió, esta persona me da cosa, ¿no? Que sintió así mucho hielo y que dijo, ay, o sea, como que él sintió, esta persona me da cosa, ¿no? Pues dice que el otro compañero quiso abrazarla y cuando la abrazó se desintegró, o sea, se desapareció la muchacha esta y ellos salieron despavoridos y se fueron hasta allá con los socorristas y de ahí ya no salieron y ya no quisieron estar en el tercer turno. El silente espectro merodeaba taciturno por el camposanto. Tenía hambre, y así pareciera un caníbal, necesitaba alimentarse. No podía comerse a los vivos. Estos estaban fuera de su alcance, pero los espíritus recientes de gente fallecida, niños, ancianos y mujeres, era el alimento de los espectros andantes. Por eso cada noche merodeaba el cementerio aquella alma en pena, que no encontraba el descanso. Ese día en una lúgubre fosa común había varios cadáveres, niños, hombres, personas sin familia, muertos en la indigencia, en plena calle. El aura de aquel espectro se sintió atraído por aquella energía que emanaba de aquella sepultura. Necesitaba alimentarse de aquella energía reminiscente. Cada día hacía lo mismo, se alimentaba de la energía de cadáveres recién fallecidos. Se daba su festín y luego vagaba, lamentándose de su destino. Su agonía era indescriptible, pero solo era oída por el resto de los espectros que por ahí vagaba. La energía que quitaba aquellos cuerpos los convertía en los siguientes espectros que vagarían por la eternidad. En la lontananza de aquel camposanto, y entre tanto lamento, no todos los espectros eran iguales algunos. No se alimentaban de la energía de otros cuerpos. Más bien los miraban por encima del hombro con gran desdén. Solo los visitaban y antes de llegar a su destino, se presentaban ante ellos. Otros, en cambio, les encantaba asustar a niños y ancianos. Se impregnaban del terror que producían en ellos. Adoptaban las más espeluznantes formas, caras terroríficas, cuerpos amorfos, verdaderas deformidades, sonidos y ruidos de ultratumba. También en aquel camposanto existían espectros buenos, los menos, pero también existían y daban compañía a los muertos recientes. Estos se regocijaban de la esperanza de aquellos cadáveres, del deseo de ver a sus familiares y seres queridos. Aquellos espectros solo podían visitar tumbas y fosas comunes que no estaban bendecidas, ni tenían a nadie que fueran a visitarlas, almas perdidas como ellos. Esa era la ley que imperaba en aquel camposanto. La mayoría de los muertos encontraban su destino, en cambio otros vagaban por sus recintos como almas en pena, sin encontrar nunca la paz y descanso que tanto necesitaban. Hola familia Misterio, buenos días. Mi nombre es Ana. En anteriores ocasiones ya les he compartido algunos relatos de manera escrita. En esta ocasión pues me voy a animar a mandarles un audio. Y bueno, mi relato comienza cuando yo tenía alrededor de unos 16, 17 años. Llegué a vivir a una casa con mis papás, estábamos rentando. Y la primera noche yo era muy curiosa. Había un patio enorme al frente de la casa y eran árboles de mango. Entonces la primera noche que llegamos a mí me causó curiosidad porque como había luna llena se colaba la luna entre las ramas de los árboles y se veía bastante lindo. Pero me llamó la atención que había un hombre así vestido como tipo norteño, ya saben, con sombrero, botas y así muy de camisa larga pero pues todo vestido de negro. Estaba recargado sobre el tronco de un árbol de mango y yo le veía un puntito rojo. Yo pensé que estaba fumando y pues me dije, bueno, quién sabe qué vecino tendrá esa manera de vestir. Pues yo soy del estado de Veracruz y allá pues no andamos como que tan norteños. Entonces se me hizo extraño. No le tomé importancia. Pasaron los días, como a la semana, me vuelvo a asomar por la ventana y vuelvo a ver a la misma persona. Pero pues yo me sorprendí porque dije, ok, ese señor no corresponde con
las características de ningún vecino. Yo dije, pues a lo mejor es alguno que me falta conocer. A lo mejor trabaja todo el día y llega nada más en la noche. Bueno, X. Tiempo después me ocurrió que por las noches empezaba yo a ver un puntito rojo en la esquina de mi cama, o sea, así en el techo. Mi mamá y yo compartíamos recámara porque era una casa muy pequeñita. Entonces comencé a ver un puntito rojo. Se me hizo extraño, pero pues pensé que alguna rendijita había quedado y por ahí se colaba la luz. Al paso de los minutos, esa cosita roja comenzó a crecer y a hacerse más grande. Y ahí fue donde ya me comenzó a dar miedo. Pero al mismo tiempo del miedo me dio la llamada subida del muerto, la parálisis del sueño. Estaba yo totalmente consciente, pero pues no tenía control de mi cuerpo. Entonces resulta que empiezo a ver eso, cómo va creciendo y cómo se va despegando del techo y se va acercando a mí. Entonces en ese momento me dio mucho miedo y yo lo único que quería hacer era gritar. Y por más que intentaba gritar, no podía. Y bueno, gracias a Dios, en ese momento mi mamá por X motivo despertó y me habló. Y fue cuando la lucecita roja desapareció y yo pude otra vez tomar control sobre mi cuerpo. Fue un poco, pero pues en fin, pasó. Le comenté a mi mamá, lo tomamos como que había sido una pesadilla. Al día siguiente volvió a ocurrir lo mismo, la lucecita en la esquina, pero en esta ocasión la luz llegó hasta mis pies y sentí como la cama se hundía. Sentí un peso sobre la cama y fue bastante fuerte. Intenté orar, pero en ese momento se me olvidó todo. Hasta que por pedacitos me fui acordando del Padre Nuestro. Y pues afortunadamente poco a poco lo pude ir rezando y fui cobrando valor hasta que esa cosa se desapareció. La tercera noche pasó lo mismo. Otra vez la lucecita se posó sobre mis piernas y shalala, pero en esta ocasión ya no era una lucecita, sino que ya era un bulto como de unos 40 centímetros, medio metro, con esos dos ojitos rojos. Y pues me dio pánico. Me agarré valor, quién sabe de dónde, y pude vencer la parálisis y me levanté de la cama, prendí la luz y esa cosa desapareció, pero todavía 2 segundos después de que encendí la luz, vi ese bultito. Era como una mini persona, era como el puro dorso de una persona. Esa misma noche hablé con mi papá y le platiqué todo. Mi papá es de creencias cristianas y me llevó con un pastor. El pastor me dijo que leyera y me aprendiera de memoria el Salmo 23 y el Salmo 91. Que cada vez que yo sintiera que esa presencia iba a llegar, que yo comenzara a recitar esos 2 salmos. Y me dijo que en dado caso de que yo no pudiera recordar alguno de esos salmos, yo dijera que había poder en Cristo, que la sangre de Cristo tenía poder. Y ese mismo día acepté yo a Cristo en mi corazón, me hicieron el ritual de aceptación. Entonces es algo sencillo, es una oración mediante la cual tú renuncias ahora sí a todo lo mundano y aceptas que el único salvador es Cristo. No es un ritual así muy elaborado, es algo sencillo, es simbólico, pero en mi caso fue bastante bueno. Llega la 4ª noche y ese mismo bulto comienza a descender, se empieza a formar, no me puedo mover, llega y se posa en mis piernas, pero en esta ocasión se puso como flotando encima de mí.
y pude ver su cara. Bueno, sus ojos únicamente porque el rostro no lo distinguía yo bien, pero sentí su cara y un aliento fétido, o sea, el aliento frío y fétido. Es la cosa más asquerosa que he percibido en la vida. Y tenía yo todo el peso de esta criatura o no sé, lo empecé a sentir ya sobre todo en mi cuerpo. Dios quiso que en ese momento, cuando yo ya pensé que era mi final, en ese instante llega mi papá. Mi papá traía un camión de volteo y llegó como a las 3:30, 4 de la madrugada. Regresó a la casa por unos papeles que se le habían olvidado y ya, me salvó, desapareció. Entonces, la quinta noche, mi papá dijo, no, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a trabajar, yo me voy a quedar contigo y te voy a cuidar. Regresamos con el pastor nos dio aceite de ungir. Entonces, ungimos toda la casa, incluida la esquinita donde yo veía ese bultito, de donde salía. Y vuelve a pasar lo mismo, mi papá se queda a dormir junto a la cama de mi mamá, o sea, en la misma cama ellos dos y yo en la cama de al lado. Y pasa otra vez lo mismo. Y en esa ocasión lo sentí ya cómo me tocaba, ya no nada más era el peso, sino ya sentía una interacción entre esta cosa y yo. Yo estaba aterrada en ese momento, se los juro que se me olvidó hasta el nombre de Dios. Yo quería buscar consuelo en algo que me protegiera y se los prometo que hasta el nombre de Dios se me olvidó. Yo misma me preguntaba, ¿cómo se llama Dios? ¿Quién es su hijo? O sea, fue el terror más grande de mi vida hasta que algo dentro de mí me empezó a recordar las palabras del pastor y comencé a decir, hay poder en Cristo, pero pues todo mental. Hay poder en Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y poco a poco comencé a acordarme del Salmo 91 y lo comencé a recitar. Y así, poco a poco fui sintiendo como ese bulto se comenzaba a despegar de mí. Cuando yo logré recitar completo el Salmo 91, esa cosa se levantó y fue cuando me liberó y yo pude saltar de la cama, encendí la luz y le grité a mi papá. Mi papá y mi mamá estaban profundamente dormidos. Cuando mi papá escuchó ese grito tan fuerte que pegué, mi papá alcanzó a despertar y él tenía un poquito, se había dormido el pobre con un poquito de aceite en la mano, hizo como una cunita con la palma de la mano y lo lanzó hacia la cama, o sea, fue como que su instinto lanzar ese aceite hacia mi cama y vimos cómo esa cosa desaparecía, pero esta vez se fue más lento y pudimos ver que se iba por la misma esquina por donde yo había visto que entraba. Y fue algo extraño ver que ahí quedó marcado así como si se hubiera quemado, como si hubiera habido un incendio, quedó todo tiznado esa esquina. Entonces, ese día intentamos levantar a mi mamá porque mi mamá seguía profundamente dormida. Ya luego el pastor nos dijo que probablemente esa criatura era un nahual y que dormía a mi mamá. Como mi mamá estaba más cercana a la ventana, la dormía. Y pues no contaba con que ese día mi papá se iba a ir a trabajar, porque siempre mi papá se iba a trabajar y ese día no fue, ese día se quedó en casa. Entonces, fue lo que me salvó, que mi papá estuviera ahí y pues que yo ya estaba tan desesperada y gracias a Dios desde mi interior salieron las palabras correctas y me pude librar. Después, con el paso del tiempo, nosotros pues conseguimos una casa nueva, pero pues de lo que pasó de este acontecimiento a cuando nos mudamos de casa, sí pasaron como 3-4 años y gracias a Dios nunca volvió a haber ningún incidente. Pero a los meses de estar viviendo ahí, nos dimos cuenta que el patio tan grande que yo veía enfrente, en la época de la Revolución, había sido ocupado como cementerio.
y de hecho ahí hay tumbas súper viejísimas, o sea, de aquella época, y pues como que ya le hayamos sentido así de que, ok, con razón, ahí ocurren cosas tan extrañas, pues ahí están osamentas todavía de aquella época.